murió y ayúdese. Apura mi Juan debe, ya niñe M. En nombre de mi ciudad natal, Cacupe. Orero vas a paite que nace. Porque Shero Javijueterei, Antero Veandere hijo. Gracias, Mante. Muchas gracias. Si Dios hace tu pase, la Virgen que acupé, ella tende xere, porque en de aveicos, eres como en nimbe, o manova curusure. Pora hoja y jure, de ella iba tu pasar. Buenandi se vaya mi amoy saca joya, hashese shero basa, nerenda pecuayumi, ay potare yesaupi, porque share y cose. Areko ashemembu shakopure weteri. Y con Coca-Cola llega la magia de verdad. Ahora podés llevar tu pack de 4 botellas de Coca-Cola sabor original, Coca-Cola 0 azúcares, Sprite, Fanta naranja o Fanta guaraná de 1 litro descartable por solo 26.000 guaraníes. Para que sigas creando momentos mágicos. Aprovecha esta mega promo navideña y destapa el espíritu de la Navidad con Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Murió y ayúdese. Apura mi Juan debe, ya niñe M. En nombre de mi ciudad natal, Cacupe. Orero vas a paite que nace. Padre, ¿cómo estás? Tu papá y tu mamá vivían todavía. Sí, vive. En Piribebuy. En Piribebuy. Se llama Felipe Oviedo, era chofer de la empresa Piribebuy. Y a mi abuelo se le decía Pato.
Sí. El barrio Villa Rosario. Sí, la familia de mi papá es de Barrio San Blas, pero nosotros somos Virgen Rosario. Villa Rosario, sí. ¿Es esa una periodo? Sí. Mamá, ¿cuándo eres hoy, Jevi? Y puede ser. ¿Por qué no, verdad? Hace poco me llamó el país para hablar sobre ese asunto de la iglesia. Sí, están a full con la restauración. Sí. Padre, yo quiero preguntarte hoy, quiero conocer un poco más la historia de la música virgencita de Cacupé. Viste que hay una frase que dice, dijiste tobé, apea la se interesada ajena. ¿De dónde viene el origen de esa canción? Sé que escribió Federico Riera, fue interpretada por los tres sudamericanos, sí. Pero la historia de la música en sí. Y esa música viene otra vez a reafirmar ese amor a mí que se quede aquí. Quisieron llevarte muy lejos. Y eso viene de la época de Mamalín. Mamalín tenía su casa de veraneo en Patiño. Ahí estaba el ferrocarril. Y se sentaba cada tarde y miraba hacia Cacupé. Y ella, como era la mujer de López, podía hacer todo lo que quería y llevar la capilla más allá, y quería llevar ahí al pie del cerro, ahí donde está ahora, hay una capillita ahí. Y cada vez que iba a inaugurar venía una tormenta, y de ahí entonces un día quisieron llevarte muy lejos, pero como dije, tome, la vamos allá, y digo, sí, y ahí vienen eso, se inspiraron todos esos poetas, estos músicos y eso, ¿verdad? Y qué lindo, porque empieza diciembre ya se siente otra sensación, el aire cambia, respiramos otra esencia, es Padre. Nerenda pecuayumi ay potare yesaupi porque share ikosu areko ashemembu shakopure weteri. Con Carmelo, que es sacristán acá de la Basílica de la Virgencita de los Milagros de Cacupé. ¿Cómo estás? Bye, chapa. Ay, por ahí te digo, por la gracia de Dios, ya veis ahí, ya le llega tu paseo realmente de un día más de vida y una fiesta más que estamos alcanzando este año, y estamos viendo realmente la feligresía que está llegando, y con ese entusiasmo, con esa esperanza que están llegando, pidiendo y orando, agradeciendo a la Virgen por tantos milagros que nos hace alcanzar nuestra Madre la Virgen de los Milagros de Cacupé. Totalmente, yo creo que para todos fue un año difícil, complicado, pero un año en el que seguimos y que la salud nos acompaña, el amor, el trabajo, que es lo más importante. Así mismo, ante todas las cosas, la vida y la salud que Dios nos regala, y después buscándole a Dios ya viene todo por añadidura. Él nos regala la gracia, el trabajo, el pan, y también la alegría de vivir con la familia y de compartir también con los que están llegando en estos momentos. Así mismo es, Carmelo, y hace rato escuché que estabas cantando una partecita de la estrofa de la música de la Virgencita de Cacupé, y ahora yo quiero que le deleites a toda la gente que no puede llegar hasta Cacupé, pero necesita transportarse a este lugar tan mágico, tan lindo que es estar frente a la Virgencita de Cacupé, a sus pies. Así mismo, vamos a deleitarle esta música, porque la música alegra el corazón, el alma, y hay que alegrar el corazón de todos los fieles, y más todavía los que en estos momentos están peregrinando, están sudando, están sufriendo, 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 est
pero ese sudor, ese sacrificio es un signo de alegría, agradecimiento a la Virgen de los Milagros de Cacupé. Y que cuando escuchamos esa canción es como que todo pesa menos, cada vez está más cerca la basílica. Ya andé por eBay, mandé y cuando en eso no ya pensamos. Y Así ahora mismo. vamos a escuchar esa canción. Ya las caravanas de los promeseros asciende la loma de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Cauda de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Y a la Virgen de los Milagros de Cacupé. ¡Viva! Gracias, Carmelo. Llevo Ok, pirimba, llevo arorú. Aguaitereí. Abuye, de Guanabey. Muchas bendiciones. Ñande yaras tu paso Cacupé, tu mañana eres hasta Neresay siempre. Amén, igualmente. Y para todos los que en estos momentos van a estar llegando, mucha fuerza, muchas bendiciones y que tengan un feliz viaje y un feliz retorno a su hogar. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Qué lindo! Un beso. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema Aditivara, certificado por vos. Copetrol, vamos. ¿Querés tener tu camisa en chapa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. Ah, el color Y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación, primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo. todo el país. Que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Bahía. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Mbae Chapa, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Mbae Chapa y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. Pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Se Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. Yo soy Pedro Isabelino Duarte Sandoval. Yo soy oriundo de Villarrica. Estoy dedicándome a la elaboración de yerba mate. Yo soy cuenta correntista del Banco Bueno, ¿verdad? Y también Bueno me ayuda con los préstamos, especialmente para la cosecha de yerba mate. Capital operativo para la cosecha, ¿no es cierto? Padre, ¿cómo ves este Cacupé de este año 2025? Y Cacupé cada vez crece en esa zona.
Su nombre yo sabía, yo fui testigo por todo el mundo. Ella llegó a Taiwán. Por ahí la patrona de Taiwán ahí es Cacupé. Y como soy yo Caraguatá, y hay muchos compoblanos míos de Caraguatá, en Nueva York sobre todo. Sí. Y New Jersey, 2 estados juntos. Está viendo ahí compoblanos míos, cordilleranos que hay muchos, ¿verdad? Y ahí ya me enteré cómo es grande la fuerza de la Virgen Cacupé. Y si hubiera vivido más tiempo con el señor Aquino, él tenía la idea de llevar a Cacupé para que se pasemos por la Quinta Avenida, que los americanos le iban a decir con mucho gusto. Sí. No, es muy conocida la Cacupé ahí. El poder que tiene la Virgencita es impresionante. Sí. En Brasil también, porque nosotros hace unos días publicamos un video referente a la Virgencita y tienen una comunidad ahí en Brasil, invitaron. ¿En qué parte, no sabes? Me pusieron Brasil nomás. Pero sí, a ver mi teléfono. Acá dice. Vamos a ver. Y Brasil tiene muchas cosas que ver con Cacupé. ¿Y por qué llegó a mí? De aquí llevaron la corona de la Virgen. ¿Qué es lo que nos llevaron de nosotros? Sí. Tantas cosas. Sí. A ver, padre, ya que... No encuentro, pero sí me escribieron, era de Brasil. ¿Vos no reconociste en vivo, escuchaste hablar Niño Mandú? Sí, ¿No le conociste? escuché hablar. En persona. Y es del barrio, de tu barrio. ¿En serio? Sí, el de Vigué Rosario. Ay, es que tal la conocido. Vamos, dije Niño Mandú. O sea, venía a dar una vuelta por el pueblo y cuando salieron los niños hasta seguía hasta la cocina y a no se traía un pedazo de carne y algo comiendo y ahí. No, eso es un loco. Y yo le conocía a la gente. Otro le seguía con agua caliente. Y tiene que cruzar por la piscina para ir a su casa, en Vigué Rosario. Y bueno, algunas veces hay gente que se está bañando ahí y deja su ropa ahí en la orilla de la piscina. Y los muchachos hacen nomás. Trae un montón de cajas y va a tirar ahí en el patio de la comisaría. Y le dice al comisario, Niño Mandú, un poco y abre la hoja. Era para que le pegue a Niño Mandú nomás. Le pega, ¡ay no! Le decía, se escuchaba todo. Vas a ya te digo, oye, poñe. O si no, le hacía también. Alguna vez traía la ropa de él. Él se bañaba de nuevo ahí. Y agarraba su ropa y fue a tirar en el patio de la hermana del colegio. Y todo Sí, del Colegio Santo Domingo. Santo Domingo. La hermana ya sabe, toma el teléfono de policía, porque ya viene aquí un niño malo. Y en la policía le guía, le pega y le pega, ¡ay no! Y no. Ay. Y en Itapé también se vive una fiesta única. Sí, y es copia de Cacupé. Sí. Que te van en los barquitos sí. y peregrinando. Porque Dice que nos reúnen capaz la misma cantidad, pero es un aproximado de lo que Sí, está creciendo. Sí. Está creciendo y es una cosa que crece ahí a la orilla del agua. Y a la Virgen Cacupé le está haciendo pasar cuando eso al otro lado en canoa. Sí, nos contaron porque visitamos Itapé y nos contaron esa parte. Nos invitaron también, vamos a ver si llegamos, pero se vive una fiesta única. Sí, así es. Padre, ¿y alguna anécdota que tengas en todos estos años? Y me hablaste sobre los cánticos Sí. de Federico Riera, ¿verdad? Y está también esa otra canto popular, pero esa ella para vivir para la guerra del Chaco. Se diosa se tu se- paso, la Virgen Cacupé, ella tende dereje porque se ave y cosú. Y La pura y cuarenta. y las tropas venían primeramente aquí, de aquí a pie, ahí para acá, ahí para tomar el tren. Y del tren a Sajonia. Y por eso, de hecho, se llama Defensores del Chaco, el estadio. De Cacupé ya pasaron todos. Y de aquí, de todo el encuentro. Y la mamá, la novia y todo le venía a despedir a su gente, adiós, jamás. Y ahí viene de ahí viene todos esos cantos también. Dios del Chazo. Sí. Y referente a la Virgen Cacupé.
Así es. Esa es una y después está la otra. Virgen pura, te da tu Y eso ya se fue purificando más para que sea un canto popular ya. Sí, sí. Se dice que también el himno a la Virgen casi fue el himno nacional paraguayo. ¿Es Y así? debe ser, sí, sí, porque tiene mucho que ver con el Paraguay todo esto, sí, sí, sí. Y aquello tiene mucho que ver. Ahí está poniendo la corona a la Virgen, que los brasileños no devolvieron todavía. Se dice que está en el Museo de Petrópolis. Sí, sí. Nos llevaron a la Virgen, pues tenían miedo de la Virgen, que le castigue, quedó, pero llevaron la corona. Esa corona era el primer obsequio grande y lindo que recibió la Virgen, que donó doña Inocencia López, la hermana del mariscal. Doña Inocencia, la hermana mariscal, que había donado el primer regalo grande. Ahora antes lo ha recibido también regalo, vela, eso que Pero la tuya, vea. pero de oro, de oro. Para esa época era muchísimo. Mucho. Y para hoy día también. Y doña Inocencia López, de Barrios, porque era la esposa del general Barrios. Ella donó la corona que hoy en día está en tierras brasileñas. Hoy se dice que, otro dice que, no fue algo así, que ahí en la Costañuco, en el desorden ahí del matanza a los niños, guerra, por ahí también desapareció la corona, pero lo cierto que quedó en manos brasileños. Yo soy Pedro Isabelino Duarte Sandoval. Yo soy oriundo de Villarrica. Estoy dedicándome a la elaboración de yerba mate. Yo soy cuenta correntista del Banco Bueno, ¿verdad? Y también Bueno me ayuda con los préstamos, especialmente para la cosecha de yerba mate, capital operativo para la cosecha, ¿no es cierto? Ayer, por ejemplo, vino a predicar aquí el obispo de Benjamín Acebal. ¿Y quién era Benjamín Acebal? Era un mita y que estaba luchando en la Costañuela, aquí a 20 kilómetros máximo está aquí. Y acorralaron ahí a los brasileños, que son muchos, a los paraguayos, los chicos, le acorralaron y encontraron en uno de esos a un lindo mita paraguayo, Benjamín Acebal. Y el brasileño no quería matarle. Y vino primero a pedir permiso a su jefe y al venir a dar la vuelta el paraguayito se escapó. Ojo ahí, Y ese llegó a estudiar Derecho y se recibió y llegó a ser abogado y se fue a Estados Unidos, consiguió del presidente Rutherford Hayes que él sea el mediador entre Paraguay y Argentina, y le hizo retroceder a Argentina desde el río que está cerca de Concepción hasta el Pilcomayo. Ahí va a ser el límite usted le dijo a la Argentina. Mediante la mediación del Mitaí ese, porque ese tengo que salvar yo a mi patria. Y era abogado ya cuando es el doctor Benjamín Acebal. Creo que él mismo también fue el que decía que el conocimiento tiene que ser compartido, no solamente para sí, y él tuvo muchísimo conocimiento. Sí. Se acordó, pues eso es lo que le pasó a él, se acordó, él cumplió. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Oscar a las 21 horas, mientras carga la nafta para empezar a trabajar. Supra aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Chapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir
así como vos, Bicho, ya todo, Sí, todo luqueado. personalizado, luqueado con las camisas Baeyapa. Y a recorrer el Paraguay con Baeyapa y con Pampero, así que muchas Así gracias. es. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Bueno, llegamos a Cacupé y estamos con los chicos que son parte de esta festividad de la fiesta mariana más grande del país, 2025. Estoy acompañada de estos jóvenes y cada uno se va a ir presentando. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, yo soy Claudia Ferreira, soy la coordinadora del equipo de jóvenes servidores. Buen día, yo soy Matías Servín, soy monitor del equipo de servidores y de uno de los cordones de contingencia. Buen día, yo soy Isis Velázquez, soy encargada del equipo de sanidad que se encarga de los primeros auxilios acá en la Basílica de Cacupé. ¿Cómo están organizados? ¿Cómo están trabajando para este año? En mi caso, que somos equipo de sanidad, estamos organizados por chicos que son permanentes de la Basílica, son 50 chicos que tengo a mi cargo. También tengo un refuerzo de la institución de la UTIC que vienen a hacer acá su trabajo social, así también los chicos del colegio Multi de acá de Cacupé que vienen a hacer su labor social como pasantía también. Y no necesariamente tienen que ser jóvenes cacupeños, también pueden ir gente joven de otro... Sí, tengo gente que viene desde Upacaraí, por ejemplo, para hacer su servicio, que son ya voluntarios de la Basílica permanentemente, ya que nosotros nos quedamos trabajando todos los domingos y también en las fiestas como la Semana Santa, que también tenemos trabajo aquí, y por supuesto en esta gran fiesta mariana que es de la Virgen de Cacupé. Qué lindo, Isis, que no solamente sea en diciembre ni un 8 de diciembre, sino todo el año, porque Cacupé es todo el año. Sí, Cacupé es todo el año. Tenemos gente en el verano, mucha cantidad de gente. También en el invierno viene la gente. Todo el tiempo podemos visitarle a nuestra madre Tupacé Cacupé. La otra vez surgió un debate de si Cacupé era todo el año o era solo diciembre. Y yo les dije que Cacupé es todo el año, porque vos no necesariamente ves en diciembre gente peregrinando, sino todo el año, capaz no en la misma cantidad ni con el mismo movimiento, pero sí, siempre todo el año hay gente peregrinando, ya sea, como dije, peregrinando, caminando en bici o simplemente llegando hasta sus pies. Nosotros que somos servidores podemos decir que Cacupé todo el año, porque cada domingo es un domingo diferente. Cada domingo encontramos situaciones diferentes y siempre estamos en constante movimiento. Todos los años atendemos gente, todos los años y todos los domingos estamos al pie de nuestra Virgen, tanto los jóvenes servidores como nosotros mismos. Y siempre estamos alerta y a la espera de cualquier peregrino que quiera venir junto a su madre. Y me alegra tanto verle a gente joven trabajando, porque eso es lindo, significa que vamos bien, vamos por buen camino. ¿Y cómo están viviendo? Yo sé que todos tuvimos diferentes recuerdos de Cacupé, pero alguna anécdota que tengan ustedes de cuando eran chicos y cómo se vive hoy en día, porque hoy en día ya viven con responsabilidad, ya desde otro espacio. Sí, yo cuento una historia que creo que en todas las entrevistas digo lo mismo. Soy hija de 2 voluntarios de sanidad también, de cordón también, y tengo esa experiencia ya desde muy pequeña. Desde muy pequeña he venido a servir acá y siempre digo que aunque sea pasar un vaso de agua de servicio a nuestros hermanos cansados,
Y puedo decir que cuando era la niñez era más emocionante, era otra vibra, otra sensación. Y ahora que cumplimos una responsabilidad es otra vez la sensación que nos brinda. Pero creo que todas las etapas dan la misma satisfacción, da ese corazón lleno de alegría. El llegar un 8, estar en la víspera, escuchar las bombas, estar en la misa central. Alegra el corazón, no hay otra sensación que venir todo el año, ver ese día, estar en ese día y el corazón de acá sale con gozo. Es lo más lindo que podemos decir. Qué lindo, mientras te escuchaba, a mí también me invadían los recuerdos porque todos vivimos un KQP diferente con personas que ya no están. Yo, por ejemplo, particularmente siempre venía a KQP con mi abuela, que hoy en día me acompaña desde el cielo, y por eso es que soy fiel devota de la Virgencita de KQP. Es como que cada año sí o sí tengo que venir, y también me toca de un espacio diferente, porque antes veníamos solamente para posar en el caballito, para comer pororó, para rezar y para apreciar otras cosas, el famoso KQP Potú, ya llevó la KQP Potú. Y hoy en día es como que uno viene para trabajar, para poder transmitir y que otra gente pueda visualizar, gente que no puede venir, que pueda vivir la fiesta de KQP como se vive hoy en día. Y la experiencia como servidor es otra. Cada domingo venir y ver cuando sale la Virgen de Mopirimba. Parece luego que estar tan cerca y ver a los peregrinos que llegan es demasiado lindo, en serio. A veces suele decir mi compañera que los cacupeños no valoramos lo que tenemos, pues le tenemos una joya preciosa que es la Virgencita Azul de Cacupe. Pero después le ve a los peregrinos que llegan de hacia 300 kilómetros, vienen caminando y ves que están llorando, y está tan lindo ver y saber que nosotros estamos sirviendo acá. Sí, la energía de la gente de repente te sorprende, especialmente en esas fechas fuertes, en la vigilia mismo, como a pesar de las horas de viaje, de caminar, el cansancio, el calor, están al pie y se quedan en la misa, escuchan con atención, reflexionan. Es muy lindo sentir la emoción de los peregrinos. Inclusive en aquellas situaciones en las que nosotros, al ser servidores, de repente tenemos que restringirles un poquito, nos duele, nos cuesta, pero la experiencia en sí es muy emotiva. Es muy linda, y yo creo que, como dijeron todos, no por algo es la fiesta mariana más grande del país, porque no creo que se viva otra sensación, y es tan fuerte, es tan poderosa la Virgencita de Cacupe, porque vos venís acá y te olvidás de todo. Y salís y es como que cumplió contigo y vos cumpliste con ella, porque capaz a veces somos impacientes, queremos que nos cumpla en el momento, pero siempre es a su tiempo, a su manera, y yo siempre digo que se haga su voluntad y no la mía. Y sé que también todos los peregrinos dicen, y eso se ve reflejado con los fieles que peregrinan y pagan sus promesas, porque ella cumple. Sí, ella cumple. Ella intercede siempre por nosotros. Sí. Cada peregrino es un testimonio de lo milagrosa que ella es, de la intercesión tan poderosa que ella tiene. Sí, porque miles de personas desde diferentes puntos del país, no importa que haga calor, 40 grados, frío, lluvia, tormenta, lluvia, porque últimamente se vuelve costumbre que llueva en los días previos del 8 de diciembre, pero ni aún así la gente no se mueve. ¿Qué pasó en 2023? Ya estábamos de inicio a la misa, empezó a llover y íbamos a proceder a desmontar el altar para ingresar al santuario. Los peregrinos nos dijeron que no, quisieron estar en la lluvia y se quedaron en la lluvia por la Virgencita. Es tan grande ver eso, ver que ellos quieren estar a pesar de cualquier clima, sea frío, sea calor, y eso, en serio, hermoso eso. Este noviembre, luego en la previa, hace 15 días aproximadamente, un domingo antes, se desató una lluvia, un aguacero en el medio de la misa, y los peregrinos se quedaron, nadie se movió, nadie protestó, nadie se quejó, la misa siguió, escampó, volvió a llover, y firmes, escuchando la homilía, recibiendo la comunión, todo con un sentimiento de fe muy fuerte, a pesar de que ni siquiera era novena, era un domingo nada más, y la gente se mantuvo. Pero la fe estuvo ahí intacta. Era muy lindo ver que la gente con sus sillas se ponían así, como si fuera para protegerse de la lluvia, pero no se quedaban, se quedaban ahí. Sí, y el único lugar donde todos somos iguales, donde no hay diferencias de clases sociales, porque la fe
es lo que nos mueve y puede más, ¿verdad? Y hoy mismo, porque ni siquiera estamos todavía en la fecha muy próxima, muy cercana, es un 4 de diciembre recién y ya hay muchísima gente, a diferencia de otros años. Y es impresionante. Bueno, yo como joven también les digo gracias por su aporte, por su entrega, porque se ve reflejado eso. Y muchas veces capaz no recibimos la remuneración que queremos, pero hay una remuneración que no tiene comparación y es la de la Virgencita, que ella cumple con todos ustedes. Así que gracias, yo les admiro y estoy muy orgullosa que jóvenes como yo estén al frente. Todo lo que hacemos será multiplicado 101 veces más, dice nuestro querido rector del santuario, y es lo que a todos los chicos le inculcamos. Y aprovecho el espacio para invitar nuevamente a todos esos jóvenes de la República del Paraguay que quieran servir, que vengan, que es una linda experiencia, que no se van a arrepentir. Estamos para ayudarles a todos ellos, para que también tengan esta experiencia, y les esperamos a todos. Y también les pido, yo que soy de sanidad no puedo dejar pasar, por favor, peregrinen con todas las indicaciones del ministerio. Cuídense, porque hay que cuidarse uno primero para poder llegar bien junto a Mamá María. En los 17 departamentos del país existe un banco que es de todos, que te recibe 24/7 con atención personalizada y a la vez te permite hacer todo desde la app de manera virtual, para estar siempre cerca, impulsándote en todo lo que necesitas. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. En este momento vamos a ingresar junto a la Virgencita, pero la Virgencita que sale a la misa. Como sabemos, la imagen original es un poco vieja. Hace poco se cumplió 400 años de la creación de la imagen, cosa que nos hace cuidarle más. Entonces ella no se baja del cerrito donde ella está y sale la imagen peregrina que le voy a estar mostrando ahora. Vamos a pasar. Acá está la sacristía, acá donde se visten los monseñores, los padres que vienen, y vamos a pasar junto a ella. Según dicen, ella es la más famosa, aparte de Mira qué lindo. de la otra, ¿verdad? De la imagen original. Esta es la imagen que sale todos los domingos y durante el novenario. Ella es nuestra joya preciosa que le tenemos acá resguardada así. Y que particularmente no necesariamente en diciembre sale, todos los domingos. Todos los domingos ella sale, ya que la otra imagen es un poco más vieja, entonces sale ella. Ella es la que recibe a los peregrinos. Nuestra hermosa y la imagen más vieja es la que está... Sí, la imagen más vieja, la de madera, la original, está en el cerrito. Y así. Mira vos, qué interesante. Ya ¿Y acá es donde se visten los obispos? Sí, acá es donde se visten los obispos, los padres y todos los que vienen durante el novenario y todos los domingos. Esta es la sacristía. Este es el interior de donde pasa la transformación, porque ellos se transforman. Ellos cuando se ponen su ropa ya pasan a ser ya alguien más que le está sirviendo a Jesús, ¿verdad? Entran siendo una persona y se salen siendo como otra, sí mismo. Acá es donde pasa eso. ¿Verdad? Y son los mensajeros de nuestra Madre. Sí, son los mensajeros María, y son los que custodian las intenciones de nuestros peregrinos, ¿verdad? Las confesiones, todos son parte de nuestros queridos sacerdotes y obispos. Qué lindo, Mati. Este es el trayecto que siguen los padres para poder salir a la Santa Misa todos los domingos, ¿verdad? Este es el trayecto. Este es el trayecto que ellos hacen todos los domingos y durante el novenario, que son mañana y tarde, ¿verdad? Y por acá también le sacamos a la Virgencita. Por acá también van algunos servidores, ¿no? Todos. No todos. Algunos servidores nomás. Son parte del cordón. Sí. Nosotros que somos parte del cordón ya por la parte de afuera. Bueno, y acá están los compañeros también, que son los compañeros de hospitalidad, que son los que le reciben a los peregrinos. Y así. Este es el trayecto que ellos hacen. Y este es el trayecto privilegiado que tienen nuestros padres también. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, gracias. Hola, ¿cómo estás? A ella, pa. Y acá está, ella es la imagen original. Por acá pasan todos los peregrinos
dejan sus ofrendas, como podés ver ahí están las rosas, las flores que cada peregrino trae a medida de sus posibilidades también, ¿verdad? Para cumplir y pagar su promesa. Para cumplir y pagar su promesa, exactamente. Y acá están los que les guían a los peregrinos. Estos son la entrada al camarín es por la parte del frente, por el vallado amarillo, ¿verdad? Que vamos a estar mostrándole después cómo es el ingreso a cada peregrino. Acá, hasta el 8 de diciembre se va a poder ingresar o ya no. Sí, hasta el 8 de diciembre. El 8 de diciembre ya es por la parte trasera del santuario. 7 y 8 cerramos la esplanada, entonces por la parte trasera ellos ingresan y vuelven a salir. Estamos en una constante vigilia y, como siempre, ella también le recibe a sus peregrinos durante toda la noche. Claro, y pedirle también a los fieles, los peregrinos, que entren con calma. Sí, que entren con calma. Cada uno calma. va a tener su tiempo y su momento. Cada uno va a tener su tiempo, su momento, que entren con calma, ordenados y seguir las orientaciones de los servidores también o de la policía que está toda la noche en esos casos. Y bueno, acá está entonces la imagen original. Original, sí. Y la otra es la que sale en la Santa Misa, exactamente. Sí. Acá están las confesiones. Sí, confesiones. Estos se habilitan ahora en una sala de prensa, acá donde se hacen las transmisiones de este novenario, ¿verdad? El equipo de prensa trabaja en las transmisiones que empiezan a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Es una transmisión continuada, bueno, eso duran 4 o 5 horas, ¿verdad? Y tenemos ya la transmisión oficial del Camarín de la Virgen, que se implementó hace 2 o 3 meses, donde la gente puede ver constantemente lo que sería el camarín. Porque se optó por eso, porque la gente nos pidió, nos dijo que le quiere ver a la Virgen en cualquier momento, y bueno, está esa posibilidad en YouTube. Tú pasas cada Cupe TV en YouTube y van a encontrar el camarín 24 horas. Acá es donde se hacen las misas todos los días, los horarios de misa para que la gente... ¿Cómo son los horarios de la misa? Sí, los horarios de la misa son entre semana, los horarios normales, porque tenemos ahora que estamos en los horarios de otro horario, tenemos los normales son 6, 9 de la mañana y 19 horas por la tarde, son 3 horarios. Los domingos son 6 de la mañana, que es la capilla San Roque, la capilla de abajo, a las 7 la misa central, después a las 9, a las 11, a las 17 horas y a las 19 se cierra lo que es un domingo. Y durante el novenario las misas son de 7, 9, 11, 16 horas y la misa central otra vez 19 horas. Las dos misas centrales son a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde durante el novenario. Que va a ir aumentando también sí, que la va llegada de los fieles, sí, de los peregrinos. Que cada día hay más aumento de gente, depende del horario también. Por la mañana sabemos que la gente trabaja y por la tarde la gente ya sale, se libera más. Pero de igual forma es como que ya hay muchísima gente. Sí, de igual forma ni ya el calor, nada les ataca. No, ni el calor, nada, ningún clima nos lo ataja a los peregrinos para poder llegar junto a Mamá María. A los pies de María. Los pies de Tupacica Cupé. Vamos a dejarle también nuestras peticiones, agradecer y que ella siempre nos acompañe en cada viaje. Que ella siempre les acompaña a ustedes también, que están haciendo este trabajo enorme de mostrar el talento paraguayo y la cultura paraguaya al país y al mundo. Que gocemos siempre de buena salud, Sí, que así sea. Que así sea.
Ecopetrol. El rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema Aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Yo soy Pedro Isabelino Duarte Sandoval. Yo soy oriundo de Villarrica. Estoy dedicándome a la elaboración de yerba mate. Yo soy cuenta correntista del Banco Bueno, ¿verdad? Y también Bueno me ayuda con los préstamos, especialmente para la cosecha de yerba mate. Capital operativo para la cosecha, ¿no es cierto? Del sabor. Se viene la Navidad y con Coca-Cola llega la magia de verdad. Ahora podés llevar tu pack de 4 botellas de Coca-Cola sabor original, Coca-Cola 0 azúcares, Sprite, Fanta naranja o Fanta guaraná de 1 litro descartable por solo 26.000 guaraníes, para que sigas creando momentos mágicos. Aprovecha esta mega promo navideña y destapa el espíritu de la Navidad con Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, en este momento estamos con Rodrigo, que es el coordinador general de jóvenes de hospitalidad, y nos va a comentar cómo se están preparando, cómo se organizan para que los fieles vayan ingresando al camarín. ¿Cómo estás, Rodrigo? Todo bien. Buenos días para todos, para ti también. Bueno, nosotros primeramente nos organizamos haciéndole formar a los fieles una fila desde esta entrada. Normalmente los días picos para el novenario es un poquito más de ese medio la entrada. Le pedimos a los fieles que vayan ingresando fila de uno y pasamos todo por acá. Es en todo momento, o sea, no hay una pausa para que puedan ingresar al camarín. No hay una pausa. Es corrido, hay misa de 9 y de 11, pero la fila sigue corrida. Y es pedirle a la gente que mantenga la calma. Que mantengan la calma, que cuiden sus pertenencias también, que en caso que traigan kepi, lentes, se vayan sacando, criaturas siempre en mano, y sus cosas también les rogamos que siempre tengan por enfrente, por cualquier inconveniente. Sí, para evitar malos ratos. Y ahora vamos a pasar y vamos a hacer el circuito que suelen hacer los fieles, sí. ¿Verdad? Adelante. Permiso. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Adelante. Bueno, pueden pasar. Sí, pueden pasar. Adelante. ¿Qué les dije? ¿Y están acá desde qué horario? La misa central, desde las 6:30. ¿Hasta? Hasta las 12. El turno mañana. Después turno tarde están hasta las 5. Van rotando. Van rotando. Acá tenemos nuestro primer pico, que es donde colocamos las capas. Es para mayormente gente que viene un poco descubierta. Entonces, para pasar al camerino, le colocamos este tipo de capas. Sí. ¿Qué serían estas? Para gente que viene con short, con bermuda. Sí. Hay gente que quiere pasar por el mirador, entonces vienen cómodos, pero la fila pasa primero junto a la Virgen y luego es la entrada del mirador. Yo vine muy tapada, pero puedo estar más tapada. Para... Se pone así también del revés. Ah, se pone para sí. mí que era del revés más fácil. Ahí. Es el proceso que tiene que seguir toda la gente que viene entonces. Sí. Ahí. Entonces pasa junto a la Virgen y después en la salida uno de nuestros chicos les vuelve a sacar.
Entonces vamos a pasar y vamos a hacer el circuito que suele hacer la gente para la demostración. Sí, este le decimos a los fieles que está lavado, planchado, desinfectado, así que no se preocupen. Sí, está bendecido. Está bendecido también. Bueno, vamos a pasar entonces, Rodrigo, ¿verdad? Sí, permiso. Acá también tenemos uno de nuestros picos. Estas son nuestras mamparas. Acá empiezan las mamparas. Nosotros cerramos de este lado la mampara para que la fila pueda correr y para que no interrumpa la misa, que son la misa de 9 y la misa de 11. Sí, porque la gente es juiciosa a veces y hace ruido. Sí. Pueden pasar nomás. Adelante. También le decimos a los fieles que los que quieren pasar en la misa, entonces de la entrada, para no pasar por acá otra vez, que ya pasen nomás ya por el santuario. En caso de que pasen aquí con gente con silla de ruedas, eso nosotros le hacemos pasar de ese medio de la mampara. Para que sea mucho más fácil. Sí, para los que quieran ingresar otra vez a la misa. Y acá este es el circuito, el recorrido. Sí. Y acá generalmente siempre están los chicos, los servidores en cada punto. En cada punto están. Este también tenemos otro punto, que es donde está la tumba del segundo obispo de cada cupé. Y acá, como bien, están las vallas porque no se puede ingresar. Pero sí la gente puede tomar una pequeña foto, puede pasar. Pero no se puede pasar. Pero no se puede acceder ahí. Adelante. Adelante, buen día, bienvenida. Gracias. Y bueno. Y los chicos también van rotando. Van en el transcurso rotando. del día. Van rotando ellos. También los fieles nos preguntan el tema de las confesiones. Eso se hace abajo. Por la no mañana. se hace acá porque acá funciona el departamento de prensa. Sí, se hace abajo con el grupo de misericordia, ya sería con otro equipo. También el tema de bendecir las cosas también están abajo. Sí, que Abajo. puedes en llevar todo tus caso- objetos, te bendice el Padre. Sí, y ellos están luego abajo. O en todo caso al término de la misa de 9 y de 11. También se hace. Y acá es para ir al mirador. Acá es para ir al mirador. Pero ellos tienen una entrada, como les había explicado, que pasan primero junto a la Virgen y después retornan en una U y ya tienen la entrada para el mirador. Es otro el Adelante. acceso. Sí, justamente por eso es lo que vienen como para el mirador, le ponemos la capa. Entonces pasan un ratito acá y después ya Y se después. sacan. Pero esta capa refresca. Sí, es súper cómodo. Adelante. Permisa. A ver. Y acá ya nos encontramos en nuestro punto mayor, En el punto que ya de es encuentro. punto de encuentro, que ya es el acceso al camerín de nuestra Madre, la Y Virgencita. en estos días de la festividad no se puede No. tocar. O sea, No las nos manitas dan no podemos acceso. llegar ahora a ese punto, pero sí en otros días. Sí, en otros días. Ahora se entiende por la Cantidad de gente. sí. Justamente a los fieles también cuando van ingresando en camarín, les pedimos que si van sacando fotos, que desde ahí de la entrada ya pueden sacar. Para no sé, evitar la acumulación, sí. sí. También si hacen oraciones, le pedimos que hagan una brevedad y después pasan. para que Acá. todos tengan su tiempo. Sí, y su para que paso. todos puedan ver a la Madrecita. Y acá vemos las ofrendas de la gente, los Sí, agradecimientos. nosotros tenemos también más canastas, nos van a traer, donde dejan sus ofrendas. Y acá, mira, vemos el cabello Sí, que viene para... justamente nos dejaron esto hoy. Ah, mira, permiso. Cabello para la Virgencita. Azul de Gacupe, seguro una persona que pagó su promesa. Que seguro la Virgencita le va a cumplir, si es que ya no le cumplió. Sí. Qué lindo la fe. La fe mueve montañas, dice. Acá llegamos a sus pies y una vez más agradecerle por el trabajo, por la salud, por este año. Y también agradecerte, Rodri, por tu tiempo y por todo lo que estás haciendo, porque es lindo ver a jóvenes comprometidos. Sí, y de hecho que nuestros jóvenes activamente están de lujo, están desde la mañana hasta que terminamos. Y agradecido también, y que vean así un poquito de cómo es nuestro trayecto, nuestro servicio, cómo estamos. De todo lo grande que hacen, Sí, porque es un trabajo inmenso y es admirable. Bueno, nosotros les agradecemos y
y que sigan así, y que la Madre Virgencita de Cacupé, nuestra Tupazu Cacupé, siempre les bendiga e interceda por todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias a las personas, a los fieles, por su comprensión y agradecido. Que así sea. Yo soy Pedro Isabelino Duarte Sandoval. Yo soy oriundo de Villarrica. Estoy dedicándome a la elaboración de yerba mate. Yo soy cuenta correntista del Banco Bueno, ¿verdad? Y también Bueno me ayuda con los préstamos, especialmente para la cosecha de yerba mate, capital operativo para la cosecha, ¿no es cierto? Bueno, este es el proceso que se realiza cada Sí, domingo cada para domingo poder y sacar la imagen. Sale ella 1 hora antes de la misa. A la misa a las 7 sale ella a las 6. Y los servidores encargados de la parte de liturgia, porque nos dividimos en 2 los jóvenes servidores, la parte de los cordones y la parte de liturgia, y son los que se encargan de ella. Bueno, se le alza de la orbe de su mundo y se le da la vuelta. Y ahí se le saca a ella. Con cuidado. Con cuidado. Bueno, y así, ellos ya le sacan y le llevan ya arriba para la Santa Misa. La imagen peregrina. Esta es la imagen peregrina. Sí. La que se fue junto al Papa Francisco cuando él era obispo todavía de Buenos Aires. Ella es. Y la que le recibió al Papa Francisco también, cuando vino en 2015. Ella es. La verdadera. La verdadera, la... Ahí. El Juña se abre la foto. Vení, Celi. Yo ya coche poco ahí. Bello. Ahí está. Se pecado está ahí. Se pecado está. Se Dios hace tu pase, la Virgen que acopé. Ella tende xere, porque en de veicos eres como en Nemembe, o manova curusure. Ura ojal jure, ella ya iba a tu pase. Benandi chevalier miwi, amoi shaka hoja, hashisu sherovasa, nerenda pequajumi, ai potare yesaupi, porque sharei kosu. Areko ashemembu shakopure weteri. Yo